un breve lapso de tiempo para que se puedan conectar más compañeros. De igual forma voy a pedir apoyo a María José para que pueda seguir admitiendo a todos aquellos compañeros que aún no han ingresado a la sesión, ¿sí? De momento, pues como les mencionaba, vamos a ir avanzando lo más que se pueda en cuanto al contenido en relación a los temas que estamos abordando, ¿sí? Y sin más preámbulo, les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciendo que pues estemos atentos a la clase, ¿verdad? Que estemos atentos, que estemos tomando nota, ¿verdad, compañeros? Ya que pues está dando la clase de manera explicativa, de manera pues magistral, ¿verdad? Y apegándonos al contenido que se regula en el Código de Comercio. Así que, sin más que decir, compañeros, estábamos platicando acerca de lo relacionado con el tema de la sociedad anónima. Como ustedes sabrán, ya abarcamos algunos conceptos básicos de lo que es la sociedad anónima y asimismo hemos también estado abordando pues lo que es la denominación con la que se va a identificar. Hemos estado hablando también de los tipos de capital que se regulan para la sociedad anónima. Estuvimos viendo en la pasada clase, compañeros, todo lo relacionado con las acciones, ¿verdad? ¿Qué significaban las acciones? ¿Cuál es la acción que podemos manejar para efectos del curso? Asimismo, abordamos también las clases de acciones, ¿sí? Y por otro lado, platicábamos, ¿verdad?, de que las clases de acciones pueden ser ordinarias o comunes y que pueden ser privilegiadas o preferentes. Dependerá mucho de lo que se llegue en consenso por parte de los socios o accionistas al momento de la constitución de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de acciones o clases de acciones, mejor dicho, que pues van a estarse celebrando y que se podrán estar emitiendo con efecto de la constitución de una sociedad anónima? Asimismo, platicábamos de una tercera clasificación, que son las acciones liberadas y las no liberadas, ¿sí? En ese sentido, pues, abordamos también que las acciones son aquellos títulos valor que van a representar la parte alícuota del capital autorizado, ¿verdad? Y que a su vez van a otorgar la calidad de accionista a aquel socio que sea propietario de la misma. Y asimismo también le va a otorgar los derechos y obligaciones que están aparejados a dicha acción. Hablamos también de que cada acción va a tener derecho a un voto, ¿verdad, compañeros? Y en ese sentido, pues de manera, pues también rápida hablamos, ¿verdad?, de los derechos que tienen los accionistas, qué es lo que sucede o quién más bien tiene el derecho de voto cuando se trata de una acción que está sujeta a alguna garantía, ya sea en prenda o garantía mobiliaria, y también cuando la acción está sometida a una limitante que es el usufructo, ¿sí? Asimismo, hablamos del contenido de las acciones en el artículo 107. Posteriormente, hacíamos énfasis, compañeros, de que las acciones son y deberán ser nominativas, ¿sí? Esa es la forma en la que se tendrán que, pues, emitir las acciones, ¿sí? Eso haciendo alusión al artículo 108. Posteriormente vimos lo que se regulaba en el artículo 120 en cuanto a la emisión de las acciones y platicábamos de que tendrá que ser dentro de un plazo que no exceda de un año, contado ese año a partir de la fecha en la que se celebró la escritura constitutiva de la sociedad, o a partir de la fecha en la que se dio alguna modificación a la escritura social como tal, ¿sí? Eso está regulado en el artículo 120. Posteriormente vimos el artículo 125, que hace alusión a el registro de las acciones y de los certificados provisionales. Asimismo, compañeros, vimos también lo relacionado a la forma de transferir, ¿verdad?, las acciones, ¿sí? ¿Cuáles son las formas en que se transfieren las acciones? Hablábamos también de manera preliminar de una clasificación de las acciones en cuanto a la forma de emitirse, ¿sí? Que en este caso pueden ser nominativas, pueden ser a la orden o al portador.
Esto atendiendo a que doctrinariamente, pues así se ha manejado, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, se hace la salvedad de que para efectos del curso y además para efectos de la normativa vigente, se establece que las acciones, pues en la actualidad, se podrán emitir únicamente como nominativas, ¿sí? Entonces, eso está regulado en el artículo 128 y abordamos también el último párrafo del artículo 129. Habiendo hecho ese breve, pues, resumen o esa síntesis de lo que se abordó en la clase anterior, vamos a entrar entonces ya en materia con el contenido que está asignado para la clase del día de hoy. Siempre en relación, compañeros, a la sociedad anónima, ¿sí? En ese sentido nos vamos a ubicar, compañeros, en el artículo 132, ¿sí? Del Código de Comercio, por favor. Nos ubicamos en el artículo 132. Para el efecto, en este artículo se hace mención acerca de las asambleas, ¿sí? De las asambleas generales, para ser más específico. En este caso, nosotros vamos a tener como primer punto, compañeros, una definición de lo que es la asamblea, ¿sí? Y en ese sentido nosotros vamos a entender que la asamblea es aquel órgano de soberanía, ¿sí? De una sociedad anónima. Es el órgano de soberanía de una sociedad anónima que consiste en reunir a los socios o accionistas, ¿sí? Previa convocatoria para tomar decisiones, ¿sí? Básicamente esa podría ser una breve definición de lo que se debería de concebir por lo que se entiende como una asamblea dentro de una sociedad anónima. Es el órgano de soberanía de la sociedad anónima que consiste en reunir a los socios o accionistas previa convocatoria para tomar decisiones, ¿sí? Para tomar decisiones en determinados asuntos que pues sean de interés, ¿verdad, compañeros? De la sociedad como tal. Habiendo dicho esto, entramos de lleno al artículo 132. En el artículo 132 se regula la Asamblea General, ¿sí? La Asamblea General está formada por los accionistas, ¿sí? Legalmente convocados y reunidos. Es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia, ¿sí? Aquí también nosotros podríamos tomar este contenido del artículo 132 como una definición también de lo que es la Asamblea General. Como ustedes sabrán, ya hemos visto con anterioridad que existen órganos máximos o órganos supremos que en este caso van a ser quienes toman las decisiones dentro de las sociedades mercantiles. Ya platicábamos en primer momento que la sociedad personalista, su órgano máximo o su máximo ente, ¿verdad?, de toma de decisiones es la Junta General. Ahora bien, por otro lado, atendiendo a una sociedad capitalista como lo es la sociedad anónima, en este caso hacemos alusión a que el órgano máximo o la máxima autoridad de una sociedad anónima es la Asamblea General, ¿sí? Entonces, teniendo claro esto, compañeros, siempre regresamos a esas características, ¿verdad?, que lo hacen ser una Asamblea General, y en este caso es la reunión de todos los accionistas, ¿sí? Más bien, no de todos, sino la reunión de los accionistas, ¿sí? Para rectificar. En este caso, pues, el mismo código establece que es el órgano supremo de la sociedad. ¿Y de qué sociedad estamos hablando? De la sociedad anónima, ¿sí? Y asimismo, pues, a través de la asamblea es que se va a expresar la voluntad de los accionistas en todos aquellos asuntos que sean, pues, atribuibles al objeto social de la sociedad, ¿sí? En ese sentido, compañeros, pasamos al artículo 133. Siempre seguimos en el concepto de que estamos abordando lo que son las asambleas generales. En cuanto a las asambleas generales, vamos a encontrar que existen clases de asambleas, ¿sí? En el artículo 133 les quiero pedir que pongan como epígrafe clases de asambleas, ¿sí?
En este caso, las clases de asambleas pueden ser 3, ¿sí? Para que anotemos. Colocamos clases de asambleas y con una línea vamos a colocar de primero las asambleas ordinarias. En segundo, las asambleas extraordinarias, ¿sí? Y por último, como tercer lugar, tenemos las asambleas especiales, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 clases de asambleas. Las asambleas ordinarias, las asambleas extraordinarias y las asambleas especiales. ¿A qué hace alusión cada una de ellas? Bueno, el artículo 133 nos regula las clases de asambleas, específicamente las asambleas generales de accionistas. Ese es el nombre completo del máximo órgano. Las asambleas generales de accionistas, son ordinarias y extraordinarias, ¿sí? En primer momento. Asimismo, las especiales se regirán en lo aplicable por las normas dadas para las generales. Es decir, el propio código establece que se regulan 3 clases de asambleas. Específicamente, en un primer momento nos dice ordinarias y extraordinarias, y asimismo hace alusión a unas asambleas generales que pueden ser especiales, ¿sí? Y que también van a estar regidas o que también le es aplicable a las asambleas especiales todas las disposiciones que les sean aplicables a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Muy bien, en lo que les sea aplicable. ¿Estamos? En ese sentido, compañeros, yo les quiero decir que pues existen como tal clases de asambleas que son las que acabamos de abordar, ¿sí? Asimismo, quiero que anoten, compañeros, que existen modalidades de las asambleas, ¿sí? Escúchese bien, existen modalidades de las asambleas. Están las clases, que es como algo mucho más general, pero también están las modalidades de las asambleas. ¿Cuáles son estas modalidades? Por favor, anotemos. En alguna parte de su código, si tienen espacio, anotemos que las modalidades de las asambleas pueden ser totalitarias, ¿sí? Pueden ser de segunda convocatoria, ¿sí? Y pueden ser sucesivas, ¿sí? Estamos entonces, ¿cuáles son las modalidades? Escúchese bien, modalidades de las asambleas. Pueden ser totalitarias, pueden ser, en este caso, de segunda convocatoria y pueden ser sucesivas. ¿Estamos? ¿Todos vamos bien hasta acá, compañeros? Licenciado, disculpe, esto siempre dentro de lo que contempla el artículo 133. Sí, como le mencionaba, el artículo 133 regula las clases de asambleas, ¿sí? Las clases de asambleas estamos en un escalón más arriba, porque es mucho más general, ¿sí? Aparte son las modalidades de las asambleas, que es lo que les estoy explicando ahorita. Existen las asambleas totalitarias, las asambleas de segunda convocatoria y las asambleas sucesivas. ¿Estamos? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. En este caso vamos a iniciar entonces explicando la primera de ellas, de las clases, ¿sí? El artículo 134 regula las asambleas ordinarias. Las asambleas ordinarias forman parte de una clase de asamblea general. ¿Estamos? Necesito que tengan claro cuáles son como que los géneros a los cuales nos estamos refiriendo, porque al momento de preguntarle yo en el examen, pues recuérdense que se tiende a confundir uno, ¿verdad? Y entonces, aparte son las clases de asamblea y aparte son las modalidades de las asambleas, ¿sí? Entonces, en este caso, compañeros, la asamblea ordinaria se establece que se reunirá por lo menos una vez al año, ¿sí? Dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio fiscal. Entonces vamos a subrayar esa primera parte. Subrayemos con un color. La asamblea ordinaria se reunirá
Y entonces ya la frase que dice por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social, en este caso lo vamos a subrayar con el color que ustedes estén marcando cuando se establece un plazo, ¿sí? Desde la frase que dice por lo menos hasta donde termina la palabra ejercicio social. Desde en todo ese contenido vamos a subrayarlo como que fuera un plazo, ¿sí? Entonces la asamblea ordinaria se va a reunir por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan, ¿sí? O los meses siguientes, 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social. ¿Cuándo es el cierre del ejercicio social, compañeros? El 31 de diciembre. año, licenciado. 31 de diciembre. Así es, 31 de diciembre. Cuando nosotros nos referimos a ejercicio social, estamos haciendo alusión al ejercicio fiscal, ¿verdad, compañeros? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, ¿dentro de qué meses es que se tendría que convocar y se tendría que celebrar la Asamblea General Ordinaria? Entre enero y abril. Abril. Enero y abril, correcto. Es decir, se puede celebrar en cualquiera de los días de enero, en cualquiera de los días de febrero, en cualquiera de los días de marzo y en cualquiera de los días de abril, ¿sí? Esto es una disposición que está regulada en el propio código. Entonces, recuérdense que al estar regulada en el código o en la ley, como mínimo nosotros al momento de celebrar nuestra escritura social, tenemos que contemplar esta disposición dentro de dicha escritura social. ¿Para qué? Para que no contravenga las disposiciones legales vigentes. ¿Estamos? Veo que Mildred tiene la mano levantada. Adelante, Mildred. Mildred, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a continuar. En este caso, compañeros, seguimos con el artículo. Nosotros le vamos a poner como primera característica de que deben de reunirse, ¿verdad? Por lo menos una vez al año y todo el resto del plazo que ya establecimos, a eso le vamos a colocar un número 1, que es un primer requisito, ¿verdad, compañeros? Para las asambleas ordinarias. Ahora bien, continuemos con la lectura del artículo. Y también en cualquier tiempo, ¿sí? En cualquier tiempo. Esa frase de en cualquier tiempo lo vamos a subrayar también como que fuera un plazo, ¿sí? Con algún color que ustedes estén utilizando para señalar o evidenciar que existe un plazo. En cualquier tiempo en que sea convocada. Es decir, compañeros, hay 2 momentos en los cuales se puede celebrar una asamblea general ordinaria. La primera de ellas es la que nos estipula la ley, que tiene que hacerse dentro de los, una vez al año, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social o ejercicio fiscal, ¿sí? Y la otra opción es que se puede celebrar una asamblea ordinaria, en este caso, en cualquier tiempo en que sea convocada, ¿sí? Si es convocada, entonces se puede celebrar. No quiere decir que solo en los primeros 4 meses se pueda celebrar una asamblea ordinaria. Esto ya va a depender de lo que se regule en la escritura social y también de la decisión que tomen los accionistas en determinado momento, ¿sí? Entonces, deberá a ese en cualquier tiempo le vamos a colocar un número 2, que significa que es un segundo plazo que nos está estableciendo el artículo, ¿sí? Entonces, los primeros 4 meses es de enero a abril y el año fiscal es lo mismo a el ejercicio social, ¿sí? Hacemos esa misma relación también para que ustedes lo tengan claro. Ahora bien, deberá ocuparse en lo que concierne a la última parte de este artículo. Vamos a ver que acá se establecen cuáles son algunos de los asuntos, ¿sí? Algunos de los asuntos o cuáles son los temas, ¿verdad, compañeros? Que se van a entrar a conocer en una
asamblea general ordinaria. Y entonces el propio artículo nos establece que deberá ocuparse además, ¿verdad? No está dejando cerrado o está estableciendo que son números clausos, sino está estableciendo que además de los asuntos incluidos en la agenda, es decir, los asuntos que decidan los socios o accionistas, en este caso, que van a entrar a conocer en una asamblea general ordinaria, además de esos asuntos, deberá conocerse los siguientes. Entonces, subrayemos ahí la palabra deberá, porque entonces nos está indicando de cuáles son los asuntos que sí o sí se tendrán que conocer en una asamblea ordinaria, además de los asuntos que hayan acordado previamente los socios, ¿verdad, compañeros? O en este caso, pues los accionistas. Y como el primero de ellos, pues está el discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Aquí es donde entramos nosotros a conocer y guarda relación con lo que habíamos platicado al momento en que vimos la reserva legal, ¿sí? En cuanto a que nosotros una vez se haya terminado el año, entonces entramos en una etapa de ¿qué? De discutir cuáles fueron las ganancias, cuáles fueron las pérdidas, cómo estuvo el flujo de la sociedad, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que no se hizo, si se hizo bien, si no se hizo bien. Entramos a verificar cuál fue la administración que se llevó en la sociedad y demás. Y entonces acá se nos establecen algunos de los asuntos o de algunos de los temas que se tienen que tratar en toda asamblea general o ordinaria. Continuando, compañeros, en el número 2 establece nombrar y remover a los administradores, al órgano de fiscalización, si lo hubiere, y determinar sus propios o sus respectivos, mejor dicho, emolumentos. Cuando se refiere a la palabra emolumentos, pues ustedes sabrán que hace alusión a la remuneración o al pago o al reconocimiento de los gastos que se le va a dar a los administradores o al órgano de fiscalización, si es que lo va a ir a aprobar o improbar. El estado de pérdidas y ganancias. Y además de eso, si a nosotros no nos parece cómo se manejaron las cosas, cómo se administraron, cómo se manejaron los recursos de la sociedad o cuál fue el rumbo que se le fue dando a dicha sociedad, entonces acá es el momento propicio para nombrar o para remover del cargo a los administradores o al órgano de administración, ¿verdad? Y asimismo también de remover o nombrar a un nuevo órgano de fiscalización, que en este caso pues vamos a ver más adelante quiénes son el órgano de fiscalización, ¿sí? En ese sentido, compañeros, también se regula que se entra a conocer y a resolver acerca del proyecto de distribución de utilidades que los administradores deben someter a consideración de la asamblea, ¿sí? Entonces ya vimos que se aprobaron cuáles fueron las pérdidas y las ganancias. Luego decidimos que vamos a mantener al administrador que está llevando a cabo esa labor en la sociedad porque lo hizo muy bien, y posteriormente ese administrador propone o somete a consideración de la asamblea cuál va a ser la distribución de esas ganancias que se obtuvieron, ¿sí? De esas utilidades. Recordemos que las utilidades van a ser el resultado de la suma entre las ganancias y las pérdidas, ¿verdad, compañeros? Entonces, lo que resulte de eso, entonces se va a convertir en utilidades luego de haber apartado el 5% de la reserva legal, ¿verdad? Entonces esas utilidades se van a repartir o se van a distribuir dentro de los socios. Y por último, se puede conocer y resolver de los asuntos que concretamente señale la escritura social. Es decir, nosotros en la escritura social, al momento de constituir una sociedad anónima, podemos regular ciertos asuntos que sabemos que van a ser sí o sí conocidos en una asamblea general ordinaria. ¿Por qué? Porque sabemos de que son asuntos que son necesarios, ¿verdad, compañeros?
conocer en las asambleas ordinarias. Y en ese sentido, esos asuntos se van a entrar a conocer en dos escenarios. En un primer momento, dentro de los 4 meses que siguen al ejercicio fiscal que se acaba de terminar, ¿verdad? O en cualquier momento, en tanto sea convocada la Asamblea General Ordinaria. ¿Vamos bien hasta acá, compañeros? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Licenciado, gracias. Por favor, claro, licenciado. Gracias. Muy bien. Todo claro, gracias. Muy bien, vamos entonces avanzando, compañeros. Gracias por estar al pendiente. Artículo 135. Vamos a entrar a ver entonces la otra clase de Asamblea General. Y esta es la Asamblea Extraordinaria. Pongámosle como epígrafe, compañeros, al artículo 135, Asamblea Extraordinaria. Y al artículo 134, coloquémosle como epígrafe, Asamblea Ordinaria. Al 134, Asamblea Ordinaria. Y al 135, Asamblea Extraordinaria. ¿Sí? Las asambleas extraordinarias son asambleas extraordinarias las que se reúnan, para tratar cualquiera de los siguientes asuntos, ¿sí? Es decir, si se dan cuenta, el propio código nos está estableciendo qué asuntos se van a conocer sí o sí en una asamblea ordinaria y qué asuntos son los que se van a entrar a conocer en una asamblea extraordinaria. Y esto de los asuntos es vital, compañeros, porque nos va a servir a nosotros como notarios para determinar qué tipo de asamblea es la que nosotros tenemos que celebrar, ¿sí? Porque muchas veces se da en la práctica de que un asunto determinado nosotros lo celebramos dentro de una asamblea que no corresponde. Y entonces no nos topan ese tipo de asamblea, ¿verdad? O tenemos algún tipo de inconveniente, o inclusive puede ser sujeto de pues ser anulada dicha asamblea. Entonces tenemos que tener mucha cautela y tenemos que tener mucha pues determinación para verificar cuál es el asunto de que se está tratando para agendarlo en una asamblea que corresponda. Muy bien. El número 1 sería, escúchense bien, ¿qué asuntos se van a conocer en una asamblea extraordinaria? En el numeral primero dice, toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de capital o la prórroga del plazo, ¿sí? El tema de la prórroga del plazo es muy poco común, compañeros, porque la mayoría de sociedades anónimas se constituyen de manera indefinida o por plazo indefinido. Entonces no se ven en la necesidad los socios, ¿sí?, a través de una asamblea de prorrogar el plazo. Pero esto no quiere decir de que no existan sociedades que tengan un plazo definido, ¿sí? Ahora bien, cuando dice toda modificación a la escritura social, entiéndase toda modificación a la escritura social, incluyendo el aumento o reducción de capital. ¿Estamos? Eso es importantísimo. Ahora bien, otro numeral que es importante, el numeral 3, la adquisición de acciones de la misma sociedad y la disposición de ellas. Es decir, ¿qué se van a hacer con esas acciones que se están adquiriendo? ¿Sí? Ahí también se entran a conocer esos temas o esos asuntos en una asamblea extraordinaria. ¿Qué otro aspecto podemos entrar a conocer o qué otro asunto? Aumentar o disminuir, escuchen, no del capital, sino aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones, ¿sí? Recordemos de que nosotros inicialmente cuando constituimos una sociedad determinamos cuál va a ser el valor nominal de cada una de las acciones y por ende determinamos pues obviamente cuántas acciones se van a suscribir, cuántas acciones se van a emitir y esto lo hacemos con base a los tipos de capital que nosotros ya vimos, ¿verdad, compañeros? Vamos a tomar en consideración el capital autorizado, vamos a tomar en cuenta el capital suscrito
y efectivamente cuál va a ser el capital pagado, ¿sí? En ese sentido, también se puede entrar a conocer el asunto de aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones, ¿sí? Ahora bien, en este otro caso hay otro muy importante, el numeral 5, que establece los demás asuntos, ¿verdad, compañeros? A eso se está refiriendo, los demás que exijan, escúchese bien, que exijan ¿quién? La ley o la escritura social, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener que verificar al momento de celebrar una asamblea si la escritura social regula que se puede conocer determinado asunto en la asamblea extraordinaria o también verificar la ley y en este caso el Código de Comercio para determinar si la ley es la que exige que ese determinado asunto se conozca dentro de una asamblea general extraordinaria, ¿sí? Ahora bien, el numeral 6, compañeros. Escúchese bien, ¿sí? Escúchese bien porque acá es la salida a muchos de los asuntos que se llegan a conocer en la práctica. Y es cualquier otro asunto para el que sea convocado. Aún, escúchese bien, aún, ¿qué significa esa palabra aún? Si no está tildada, recordemos que no significa todavía. Si cuando está tildada significa todavía, pero cuando no está tildada la palabra aún significa incluso, ¿sí? Inclusive, ¿verdad? Cuando sea la competencia o cuando sea de la competencia de las asambleas ordinarias. ¿Se entendió lo que acabo de explicar ahorita, compañeros? Porque es algo vital, ¿sí? Es algo vital. Recapitulando, tenemos las clases de asambleas. Las asambleas pueden ser ¿de qué clase? Ordinaria, extraordinaria y especial, ¿sí? Vale. Dentro de las asambleas, el propio código regula ciertos asuntos que va a conocer cada una de las asambleas. En este caso, taxativamente nos regula cierto listado de asuntos que va a conocer únicamente la asamblea ordinaria. Y la asamblea extraordinaria nos establece también ciertos asuntos que se van a conocer en dicha asamblea. Sin embargo, acá el numeral 5 y el numeral 6 nos deja la puerta abierta a que se pueda verificar siempre en la escritura social o en la ley qué asunto es el que se tiene que conocer dentro de una asamblea extraordinaria. Y aún así, el artículo 6 deja la puerta aún más abierta, ¿verdad, compañeros? Y en este caso nos dice cualquier otro asunto para el que sea convocada. Es decir, si yo convoco la asamblea extraordinaria para determinado asunto, ese asunto es el que se puede conocer en dicha asamblea, porque yo la estoy convocando para ese efecto, ¿sí? Ahora bien, asimismo dice, aún, ¿qué pasa cuando yo convoco una asamblea para, por ejemplo, remover un administrador? ¿Sí? Ustedes me dirán, Lick, mire, pero en primer momento, la asamblea que conoce el asunto para remover a un administrador es la asamblea ordinaria, ¿verdad? Pero acá nos está dejando la puerta abierta el hecho de que diga cualquier otro asunto para la que sea convocada, aún cuando sea de la competencia, es decir, cuando sea alguno de los asuntos que se tengan que conocer en la asamblea ordinaria. ¿Estamos ahí? Adelante, Milovan. Y con la duda, cabal, lo que estaba mencionando era lo que iba a preguntar, una de las cosas que iba a preguntar, pero la otra es, por ejemplo, que se haga una convocatoria por diversos asuntos, de los cuales, por ejemplo, 3 o 4 de ellos son de los que compete a la asamblea ordinaria y el resto, ya sea uno o el resto de los asuntos corresponde a asamblea extraordinaria. Pese a que son 3 o 4 asuntos que corresponden o que competen a una asamblea ordinaria y son complementados por otros asuntos que corresponden a una asamblea extraordinaria, ¿esa se llamaría como asamblea extraordinaria? Sí,
¿Por qué? Porque estás abarcando asuntos. Con un asunto que abarques, que sea de competencia de extraordinaria, se convierte en una asamblea extraordinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propia ley así lo está regulando. O sea, si nos ponemos a analizar, ¿verdad, compañeros? ¿Cuáles son los asuntos que se van a conocer en las ordinarias y cuáles son los asuntos que se van a conocer en las extraordinarias? Estamos viendo, ¿verdad, compañeros? De que yo sí puedo celebrar o puedo entrar a conocer más bien como asamblea de una sociedad anónima, yo puedo entrar a conocer asuntos que pertenecen a la competencia de una asamblea ordinaria en una asamblea extraordinaria. Pero no puedo entrar a conocer asuntos de una asamblea extraordinaria en una asamblea ordinaria. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, gracias. O sea, eso lo tenemos que tener claro, compañeros. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que el legislador optó por regular en el código, ¿verdad? O por establecer esa regla general de que yo sí puedo conocer asuntos de una asamblea ordinaria en una asamblea extraordinaria y no al revés? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cuál creen ustedes que es pudiera ser alguna de las razones? Pues yo considero que es para poder subsanar algunos de los de lo que se ve en las asambleas ordinarias fuera del tiempo, por ejemplo, de enero a abril, ¿verdad? Porque en la asamblea ordinaria solo podemos ver después del ejercicio fiscal de enero a abril, en cambio que en extraordinaria pueden reunirse en cualquier tiempo. Sí, ve, ahora, eso es algo que nosotros entraríamos a analizar o a determinar, ¿verdad, compañera? De primer momento. Pero si tú te vas al artículo 134, ahí te establece y también en cualquier tiempo en que sea convocada. ¿Sí? Entonces ahí automáticamente el argumento de que yo que el legislador lo reguló así, porque si yo me paso de abril ya no voy a poder celebrar una ordinaria. No. O sea, ahí se vota ese argumento. Entonces, ¿cuál es la principal razón? Recordemos de que cuando nosotros, en este caso, pues vamos a celebrar una asamblea, pues obviamente lleva su logística, lleva su protocolo, lleva su serie de pasos para poder celebrar una asamblea. Y en ese sentido, compañeros, más que todo, el legislador lo consideró porque en muchos, si no es que en casi todos los casos, cuando nosotros ya no estemos dentro de ese periodo, casi siempre vamos a entrar a conocer asuntos como lo planteaba Milovan. Vamos a entrar a conocer como asamblea asuntos que corresponden a una asamblea ordinaria, pero que también surge algún asunto que pertenece a la competencia de una asamblea extraordinaria. Entonces, ahí es donde el legislador dejó la puerta abierta para decir, bueno, si van a entrar a conocer un asunto de una asamblea extraordinaria, lo pueden hacer en conjunto con algunos otros asuntos de la asamblea ordinaria. Independientemente si son más asuntos de una asamblea ordinaria y es solo un asunto de la asamblea extraordinaria, o al revés, si fueran 20 asuntos de la asamblea extraordinaria y si fuera un asunto de la asamblea ordinaria, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, en el ejercicio o en el transcurso del año, nosotros hayamos decidido, pues, nombrar a un nuevo administrador, ¿sí? Pero resulta y resalta que ese nuevo administrador no está haciendo su deber como es. Y pasan los primeros 2 meses y pues nos está generando a nosotros problemas, nos está causando pérdidas, está generando un flujo indebido del dinero, de los negocios, etcétera. Entonces nosotros nos vemos en la necesidad de convocar ¿a qué? A una asamblea para entrar a conocer si se remueve o no del cargo a ese administrador único. Pero puede que esa administración de esa persona o de ese administrador haya aparejado
consecuencias que se vean, pues obviamente, en donde se vean afectadas, por ejemplo, el capital. Y entonces, como se vio afectado el capital de la sociedad, nosotros nos vemos en la necesidad de reducir el capital de la sociedad. Y entonces la reducción del capital de la sociedad, ¿en qué asamblea se entra a conocer? Extraordinario. En la extraordinaria. En la extraordinaria. Entonces yo no podría venir a celebrar únicamente una asamblea ordinaria apegándome a que en cualquier tiempo la puedo convocar para remover al administrador y entonces verme en la necesidad de siempre sí tener que celebrar una asamblea extraordinaria posteriormente para entrar a conocer el asunto de reducir el capital de la sociedad. Entonces acá el legislador nos deja la puerta a decir, bueno, si tengo que entrar a conocer esos dos asuntos, entonces ¿por qué no los entro a conocer en una sola asamblea? Recordemos que en muchas sociedades es muy difícil reunir a los accionistas. ¿Por qué? Porque puede que sean accionistas nacionales, pero puede que también sean accionistas extranjeros. Y entonces no se van a ver en la posibilidad de estar celebrando a cada rato una asamblea. ¿Sí? Entonces esa es la explicación, compañeros, que yo quiero que ustedes pues se lleven, ¿verdad?